Damos gracias a Dios por permitirme la vida y una vez más estar aquí en este lugar con un solo propósito de llevarles una palabra de motivación para sus vidas, para sus hogares. Posiblemente están pasando unos tiempos difíciles en estos tiempos. A veces el trabajo, a veces por los hijos. Y pues tenemos que preocuparnos por ellos, ya que en estos tiempos están bien difíciles para los jovencitos, casi no quieren involucrarse en buscar de Dios, se quedan en casa los días de, de culto, solamente vienen en matrimonio, ¿verdad? Y tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? De que ¿por qué? Algo estamos haciendo mal. Eh, pero no creo, ¿verdad? Creo que hemos sido fieles. Nos damos cuenta que los tiempos son difíciles y que eh, eso es el problema ahorita, de que no es fácil, ¿verdad? Pero con Dios todo se puede. Allí en Lucas capítulo 8, sí, capítulo 8. Y vamos a agarrar un versículo muy conocida, la versión. Hemos leído, hemos hoy escuchado muchas prédicas de esta lectura, ¿verdad? Y vamos a leer unos versículos. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante, dice: Cuando volvió Jesús, recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno, ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Negando todo, le dijo Pedro: los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido de poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hasta ayer. Vamos a dejar la lectura y si usted quiere puede seguir leyendo la palabra y darse cuenta de las cosas maravillosas que hace Dios, ¿verdad? Mire, la Biblia relata las historias de muchas mujeres que recibieron milagros de parte de Jesús. Algunas mujeres se conocían por su nombre, ¿verdad? No quedaban desapercibidas
de cómo se llamaban, ¿verdad? Estas personas cuando cuando Cristo andando en la tierra, y muchas mujeres pues recibieron el milagro. Pero dice la palabra que son historias, y las historias permanecen hasta hoy, las que están en la Biblia. Por ejemplo, a esta persona solamente se conocía, ¿verdad?, como la mujer. En Lucas 8:48 dice: y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Solamente así le dijo, ¿verdad? Y no le dijo por su nombre, pero en unas partes de por allí, mujer, en el 43 dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años que había gastado con médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido ser curada. Se da cuenta que allí no la decía por su nombre o que era una conocida, ¿verdad? Como leíamos al principio, la hija de Jairo, ¿verdad? En este caso se menciona el nombre de Jairo. Y la niña, ¿verdad? Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. En ese caso sí se sabía quién era esta persona, ¿verdad? Era un hombre importante, ¿verdad?, de la sinagoga. Pero aunque era importante, dice que postrándose a los pies de Jesucristo rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. En el caso de esta niña, no se nombra el nombre, ¿verdad? Solamente una niña. Era la niña, pero sí entendemos que era la hija de Jairo. Y qué bueno, ¿verdad?, que él conocía a Jesús. Era una persona importante y yo creo que conocía los milagros que había hecho en otro lugar, en otras personas. Y pues en este caso, ¿verdad?, cuando estaba enferma, pues recurrió a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos de esta manera? Oprimidos estábamos por algún mal, por alguna enfermedad, por algún problema en el hogar, con algún problema con los hijos. Posiblemente no le recurrimos a Dios porque estaba enfermo o de muerte algún familiar o algún hijo. No, a lo mejor no, ¿verdad? Algunos puede que sí, pero clamamos a Dios y muchas veces Dios nos responde, ¿verdad? Depende cómo le pidamos con nuestra fe, de venir con humildad hacia Dios, creer que este milagro lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso podemos decir que era una persona anónima conocida como la mujer solamente. Hasta hoy se conoce la historia de esta mujer, que Dios hizo un milagro.
Y coincidencia o no, ¿verdad? Pero dice la Biblia que esta niña la hija de Jairo, también tenía 12 años. Aquí lo dice. Sí, ahorita que salga por aquí, se me perdió el nombre, ¿verdad? La fecha, los años. Aquí está, dice, porque tenía una hija única como de 12 años, ¿verdad? Y coincidencia o no, pero también esta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿verdad? Pues le dije, coincidencia o no, la niña era de 12 años. Y la mujer tenía, claro, sus años, pero de enferma, dice que en esos 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Quiere decir que era una mujer acomodada, que tenía pues algunos bienes, dinero para ir a ver los mejores médicos, pero aún así no habían solucionado nada, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno está enfermo, uno le pide a Dios, Señor, sana mi cuerpo. Inclusive no solamente para uno, ¿verdad? O para los hermanos, hermanas que se encuentran enfermos, que sabemos que están en los hospitales, le decimos, Señor, pon tu mano de poder en esta persona, ¿verdad? Unos se sanan, otros reciben el milagro de sanidad, otros se levantan y otros posiblemente ya no, ¿verdad? Pero la esperanza es Jesucristo. Y esa esperanza que nunca falte en nuestros hogares. Una mujer que padecía por años, que había gastado todo en médicos, cuanto tenía por ninguno había podido ser curada. Dice que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, fíjese nomás, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Imagínese la fe de esta mujer, una fe grande, una fe que quisiéramos a veces tenerla nosotros en estos tiempos. Pero sucedió que Dios hizo el milagro en esta mujer. Y Dios quiere también hacer un milagro en nuestra vida. Si carecemos de fe, pidámosle al Señor que nos aumente la fe, que nos dé esa fe como aquella mujer, ¿verdad? Que tan solo ella entre sí decía, tan solo se le acercó y tocó el borde de su vestidura, el borde de su manto. Aquí dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Imagínense qué alivio, ¿verdad? Después de muchos años. Creo que las mujeres saben lo dificultoso, lo molestoso que es tener un flujo de sangre, ¿verdad? Yo creo que algunas mujeres lo han experimentado y siempre va a ser incómodo para ellas. Y también se preocupan, gastan en remedios, en médicos.
Y cuando no soluciona nada o que más o menos algo, ¿verdad? Se soluciona, pero no del todo completo, ¿verdad? Pero cuando Dios se encarga de nosotros, Él hace las cosas bien. Eh, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, a los que con él estaba: Maestro, la multitud aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Mire, posiblemente no queda desapercibido lo que Dios hace. No necesitó hablar, no necesitó decir, déjame tocar, te he tocado tu manto, tu vestidura. Él sintió que había salido poder de él. Y él todo lo sabe. A veces nosotros no tenemos ganas de abrir nuestros labios, ¿verdad? Para orar. Yo no sé si has experimentado eso, ¿verdad? Pero a veces en las noches, en las madrugadas, despiertas a buena hora y por el sueño, el cansancio, qué sé yo, ¿verdad? Y a veces como que hay ganas de orar y claro, la carne no quiere orar, la carne solo quiere dormir. Pero cuando uno se dispone, dice, Señor, no puedo dormir, de vueltas y vueltas, así es que creo que lo mejor es que nos pongamos a platicar y oramos a Dios, y es una bendición sentir la presencia de Dios, sentir que Él está con nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios por ese respaldo, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Muchas veces podemos estar en silencio y, y pensar, meditar solamente. A mí me ha sucedido algunas ocasiones, ¿verdad? Estoy cansado y no tengo ganas, pero digo, no, tengo que tener ganas de pensar en Él y darle gracias a Dios en la mente. Y Él conoce nuestra mente, Él conoce lo que usted y yo pensamos, Él conoce la necesidad que hay oculta en nuestra vida, ¿verdad? Así como Dios conocía a esta mujer, que solamente tocó el borde de su vestidura y fue sana esta mujer. Imagínense qué alivio. Fue el día más maravilloso para ella como mujer. Ay, que eso la traía incómoda, preocupada, pero se acuerda de los milagros que Dios hizo, que relata a través de la historia de muchas mujeres, y no solamente de mujeres, aún de hombres, ¿verdad? Que Dios sanó. Me recuerda mucho el hombre que estaba 38 años en el estanque. Mire de qué manera él estaba allí, esperando que el agua se agitara para entrar él, pero como era inválido, no podía avanzar. Ay, y ese hombre estaba allí, pero jamás estaba allí porque iba a conocer a Dios. Él estaba allí porque en el estanque se movía el agua en tiempos y esperaba la sanidad de su cuerpo.
había algo que lo tenía allí por años. Pero en realidad, esas gentes, aún no solamente a este hombre, ¿verdad? Las demás personas que alcanzaban una sanidad en ese estanque, quedaban sanas, pero solamente estaban allí porque había una promesa de parte de Dios. Pero no habían experimentado a Jesucristo como su Salvador, primeramente. A veces nosotros nos enfermamos y nos presentan a Cristo primeramente como nuestro Salvador. Y así somos sanos, gloria al Señor. Pero si aún en esa enfermedad la muerte nos sorprendiera, no tenemos por qué temerle. Hay algunas personas que les tienen temor a la muerte. Se les habla de la muerte y se espantan, aun siendo gente adulta, gente que ya tiene sus años, ¿verdad? Y que cuando uno llega a los años maduros, uno piensa, ok, el día se va acercando más y más. Si cuando éramos jóvenes no sabíamos si teníamos la vida segura, máximo cuando ya uno es anciano, ¿verdad? Y hay quienes tienen un temor a la muerte. Y no es malo, ¿verdad?, que tengan temor, porque la vida es bonita también, ¿verdad? Pero hay que reconocer delante de Dios el temor que hay en nosotros de decir, Señor, tengo miedo a la muerte. Pero tú que eres el poderoso de Israel, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, tú puedes sanarnos, tú puedes darme valor para enfrentar ese miedo. Hay quienes se suben a un avión y casi se les paraliza el corazón por el miedo. Ellos van haciendo, qué sé yo, temblando, algo así en el avión, pensando que se puede derrumbar el avión, pero todo eso es a causa de nuestra fe está limitada, nuestra búsqueda la hemos limitado y nosotros tenemos que poner todas esas dudas, todo ese miedo en las manos de Dios. Así como esta mujer duró 12 años esperando el momento. ¿Cuántos años tienes esperando que Dios te sane? Pero aún si no, si no te sanara, tenemos que darle gracias a Dios, porque Él ha puesto la ciencia, y si es a pura medicina, si es por los médicos que vas a estar en esta tierra, la gloria sea para Él, porque Él ha preparado a esos hombres para traer remedio a nuestros cuerpos. Nuestros antepasados lo hacían a través de hierbas, verpajes, lo hacían, ¿verdad? Y nos mantuvieran sanos cuando no había tanta tiempo, no había dinero, estábamos en una provincia donde no había médicos. Se recurría a los remedios caseros, pero ahora hay médicos en cada pueblo, en cada ciudad, y no solamente uno, los necesarios para que nos atiendan. Así es que confiemos en el Señor y que ha puesto los médicos para que nos atiendan, ¿verdad? Pero aún lo que no pueden hacer los médicos, entonces recurramos a Dios y Señor, aquí estoy, Señor.
Tú quieres sanarme, hazlo, Señor, como tú hiciste con este hombre que tenía 38 años y con esta mujer que tenía 12 años con ese flujo. ¿Mm? Dice, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo, fíjese, por causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete y ve en paz. Mire, cuando en los versículos antes dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando dice esto, él sabe quién le ha tocado, él sabe a quién ha hecho el milagro, solo que así fue su respuesta. Y me imagino, o no quiero que así dice la Biblia que está escrito, no, pero creo que Él conoce el corazón de cada uno, lo que necesitan, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando los religiosos pensaban mal? Él conocía la mente de aquellos hombres y les encaraba diciendo sus verdades, ¿verdad? Entonces, a esta mujer, no que no había conocido de dónde lo había sido sanada, sí, él sabía, pero él quería que se declarara delante de todo el pueblo, que se dieran cuenta lo maravilloso, el poder que tiene Cristo. Y dice que el pueblo se dio cuenta del milagro que Dios había hecho. Y Dios ha sido bueno. Dios conoce lo que tú necesitas. Y no solamente una sanidad en tu cuerpo, sino que también una sanidad si estás en tu mente, hay algún resentimiento con algún familiar, a lo mejor con tus hermanos, a lo mejor con tus padres, a lo mejor con un vecino, vecina. A lo mejor te hicieron algo de pequeño, pequeña, y hay resentimiento, ¿verdad? Dios puede sanarte también de ese resentimiento, de ese dolor que a veces uno oculta. Yo casi termino con este pensamiento, pero el 48 le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y Dios quiere que vayamos por el mundo predicando la palabra en paz. Pero no todo va a ser paz en este caminar. Va a haber momentos de pruebas, de luchas, de enfermedad. Pero uno tiene que ser valiente. Uno tiene que seguir en este caminar, siguiendo a Cristo, tomando nuestra cruz cada día y sigámosle, esperando su venida en el arrebatamiento. A lo mejor la muerte nos sorprende, aquí estamos, dispuestos, listos. Yo sé que al joven, jovencita, no le gustaría oír de esto, ¿verdad? De la muerte, pero aún hay jóvenes que mueren a temprana edad, jovencitas, niños, niñas, y que Dios nos guarde. Y también hizo el milagro en la hija de Jairo.
porque sigue diciendo solamente, dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino solo a Pedro, a Jacob y a Juan, y el padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamento por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice que se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Dios nunca deja a medias tu contestación. Esta contestación, esta promesa llegó. Le dijo, no te preocupes, voy a entrar o voy a ir y va a ser sanada. Y Dios, después de que esta mujer fue sanada del flujo de sangre, fue por esta niña y también fue levantada. Así es que Dios quiere levantarte también a ti, quiere fortalecerte. Y le damos gracias a Dios por esta breve palabra. Espero te haya gustado, ¿verdad? Estamos aprendiendo, aunque ya estoy grande de edad, pero estamos aprendiendo a cómo dirigirnos a usted y le doy gracias a Dios por permitirnos entrar a su hogar de esta manera. Te pido que si llegas a escuchar esta meditación, escúchala. Te puede interesar. No lo sé, ¿verdad? La necesidad que tengas, pero Dios es poderoso. Amén. Padre y poderoso Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la vida que tú nos has permitido hasta este momento. Mira, Señor, hemos meditado unos momentos de esta mujer y algunos otros personajes, Señor, de la Biblia que relatan las historias de muchas mujeres que recibieron milagros. Y mientras el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, hizo muchos milagros. Y sigue haciendo milagros desde el cielo. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Señor, en esta hora, te pido, Señor, que por los oyentes, a lo mejor hay un amigo, amiga que le interese esta meditación, esta plática. Señor Jesucristo, tócale a través de tu Espíritu Santo. No sé si está enfermo, enferma, o tiene problemas, Señor, que no sabe qué hacer. Y sabemos que la solución eres tú, Señor, para todo. Vamos a la palabra y la palabra nos da consuelo, nos da la solución para nuestros problemas. Y gracias, Señor Jesucristo. Te pido por cada matrimonio en los hogares. Te pido, Señor Jesucristo, por tu iglesia ya salva. Aquellos que no son salvos, Señor, glorifícate en ellos. Señor Jesucristo, aquellos que dudan de tu amor, de tu poder, que tu Espíritu Santo les dé una experiencia espiritual, algo sobrenatural para que ellos crean en ti.
Señor, así como nosotros, algo nos marcó desde que te conocimos, Señor, nos marcó algo. Tu palabra, el Espíritu Santo, las alabanzas, nuestra situación, los milagros, los sueños que a veces tenemos, Señor. Todo eso nos ha marcado y por jamás hemos pasado pruebas y luchas. Pero nadie nos separará del amor de Cristo porque sabemos que en Cristo hay solución para todo. Yo te pido por las familias, Señor, por nuestros jóvenes, jovencitas, Señor Jesucristo, las que ya están caminando en tus caminos, fortaléceles. Por aquellos, Señor, que andan haciendo locuras en la calle. Mira, Señor, se ha venido aquella plaga, vamos a decirlo así, de enfermedad. De que hay muchas personas, jovencitos, jovencitas y alguno que otro adulto, o sea, me imagino, ¿verdad? Que están creyéndose que son perros, gatos, loros, cocodrilos, caballos. Bueno, ¿cuánto animal? Se ponen una máscara y andan en la calle. No les importa que reciban un maltrato. No tienen esa conciencia, se les ha autorizado su mente y no les importa hacer ridículo. Pero sabemos que es Satanás y sus demonios que también se han infiltrado en las vidas de estos jóvenes, jovencitas. Señor Jesucristo, que un día te conozcan, sean salvos. Estas personas, Señor. Estamos viviendo esos tiempos difíciles. Señor Jesucristo, tiempos que en nuestros tiempos de jóvenes no se miraba. Solo se miraba que jugábamos con libertad, que había un gusto, una alegría en nuestras vidas. Corríamos, jugábamos, tomábamos agua del chorro, qué sé yo, y nada nos hacía daño. Ahora nos cuidamos hasta de tomar agua donde quiera. Señor, ahora ya no hay seguridad, pero sé que contigo, Señor, tú harás milagros en estas jóvenes que andan en esos errores. Yo te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has respaldado. A ti sea la gloria desde ahora y para siempre. Gracias. De parte de la Iglesia de Restauración San Gay. Dios les bendiga.